Hola, bienvenidos. Vamos a hablar en esta ocasión sobre la curva de daño del transformador. ¿Por qué la curva de daño del transformador? Porque hay factores que tenemos que considerar al momento de hacer un diseño en un diseño industrial. Entonces, vamos a verlo de esta manera. Los transformadores están distribuidos de la siguiente manera. Pueden ser de potencia o pueden ser también de distribución. Para ambos casos vamos a hacer unos ejercicios de cómo se plasma la curva de daño de un transformador y de qué consiste. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Entonces, una curva de dañado de un transformador, considerando una hoja logarítmica de corriente, tiempo, se calculan 4 puntos. El punto número 1 al 2, esto es un daño mecánico. Y del 3 al 4 es una característica térmica. Con esto construimos nuestra curva de daño del transformador y hay que recordar que el transformador es el corazón de nuestra planta. Sin el transformador no tenemos nada. Entonces yo creo que sí es importante poner atención en las decisiones que se tomen al momento de diseñar el sistema eléctrico y sus respectivas protecciones lo más adecuado posible. Entonces, una vez teniendo la, la característica del transformador, tenemos que saber que existen varias categorías que se muestran de aquí de esta manera. Tenemos categoría 1, 2, 3 y 4 para potencias monofásicas y trifásicas respectivamente. ¿Sí? Y las ecuaciones son de la siguiente manera. Entonces, eh, a lo mejor van a decir, oye, yo no tengo una curva, perdóname, un programa para hacer la curva de daño. Bueno, hay herramientas, el Excel pudiera ser una de ellas. Entonces, pudiéramos considerar obviamente yo ya tengo una plantilla hecha en la cual si se usaron aquí ya tengo un transformador de 12 MVAs o 12.000 kVA, categoría 3, todo ya lo tengo automatizado. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que es un transformador de 2500 kVA, ¿sí? Que les gusta un voltaje de 13.8, una impedancia típica más o menos están en 5.7, y aquí yo puedo poner la escala de corriente, puede ser a 1 o por 10, lo que se le quiere decir. Entonces, así construimos una curva de daño. Muy bien, vamos a poner en práctica la curva de dañado del transformador. Vamos a suponer que tenemos un sistema de distribución como se muestra en este diagrama unifilar. Es un interruptor en aire tipo es un fusible, un ácido bórico, un transformador de distribución 2500 kVA. Tenemos sus conductores en baja tensión y un interruptor electromagnético. Entonces resulta que eh, se le realiza un MEP a este esquema, se hace mantenimiento preventivo al interruptor en aire, se prueban los cables, se prueba el transformador, se prueba el interruptor electro, están las cámaras ahí abiertas, se le hace una inspección interna, se limpia el tablero, el bus de baja tensión. Aquí está la llegada al interruptor general de baja tensión. Y resulta que a alguien se le quedó una herramienta precisamente atravesada en las 3 barras o en 2, como ustedes se lo pueden imaginar, o una recargada en la lámina. Y pues bueno, ¿qué es lo que pasa al momento de energizar el circuito? Pues efectivamente se genera una falla. Se genera una corriente de contribución mayor que pasa a través del transformador, limitada por él, hacia el punto de donde se dejó la herramienta, por accidentalmente, obviamente,
y resulta que pues el electro está ciego, él no ve fallas antes que él, a menos que haya generación, pero no es el caso, es un feeder normal. La falla está en la parte primaria del interruptor, él no ve corriente, toda la corriente viene del lado fuente y resulta que la única protección que va a haber esa falla es la protección primaria del transformador, o sea, el fusible. Entonces, viéndolo analíticamente, resulta que la curva azul es el fusible, donde muestra la curva de fusión, el minimum melting y total clearing, que es el tiempo mínimo, y el total de fusión. Si observan bien, la curva de daño del transformador para fallas a tierra vistas en alta tensión está por abajo de la curva de operación del fusible. Obviamente el electro queda discriminado, que es la curva verde, ya que pues él no va a ver la falla. Entonces, para fallas menores, es decir, que se presenten una impedancia, que típicamente así es, que sean menores a la máxima calculada, es muy probable que el transformador se dañe mecánicamente, ya que el fusible está encima de la curva de daño. Total, no es adecuado eso. Entonces, ahí tenemos una breve explicación de por qué la curva de daño de un transformador, así como se puede utilizar en más cosas. Entonces, básicamente, eso es lo que queríamos exponer. Y bueno, muchas gracias por su atención. Voy a dejar por ahí un link de un análisis más intuitivo, más puntual de este tipo de casos. Muchas gracias.